La Fiscalía General de la República supuestamente destapó en una bodega oculta de la alcaldía Miguel Hidalgo lo que según las autoridades podría ser el archivo más comprometedor que el PAN haya intentado hacer desaparecer en años. Lo que encontraron adentro, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, no es cualquier cosa. Contratos, actas de asamblea, pedimentos de importación y documentos que según la propia Fiscalía apuntarían directamente a una red de huachicol fiscal mucho más extensa y mucho más conectada a estructuras políticas de lo que nadie quería reconocer en público. Y si crees que esto es solamente la historia de un hombre detenido, mis amigos, te equivocas de cabo a rabo. Esto es supuestamente la historia de una red entera que intentó borrar su propio rastro y falló. Si no quieres perderte ningún capítulo de lo que se viene, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que sigue es todavía más pesado. Porque mientras todo eso estaba guardado en cajas, había figuras públicas saliendo en cámara a pedir la libertad del detenido, a hablar de persecución política, a exigir que nadie lo tocara. Y hoy, con los documentos ya asegurados, esas mismas figuras buscan candidaturas, buscan fuero, buscan cualquier cosa que les ponga distancia entre ellos y lo que supuestamente hay escrito en esas carpetas. Eso, amigas y amigos, huele a algo muy particular, y aquí lo vamos a desglosar sin guardarnos nada. Porque para entender el tamaño de lo que supuestamente se está derrumbando, hay que retroceder un momento y ver el cuadro completo. Antes de que la Fiscalía se acercara siquiera a esas bodegas, según lo que informaron las autoridades, ya existían más de 100 pruebas en contra del hombre conocido en este caso como Rufo, cuyo nombre completo es Ernesto N. 100 elementos de evidencia. Y aún así, hubo quienes salieron a la calle, con cámaras y declaraciones encendidas, a decir que todo era una fabricación, que era una cacería del gobierno, que el hombre era inocente y que liberarlo era una cuestión de justicia. Uno puede entender que alguien defienda a un correligionario cuando no hay pruebas, pero defender con tanto ruido a alguien contra quien ya existían más de 100 elementos de evidencia documentada no es lealtad política. Eso, según todo lo que se va conociendo, podría tener otro nombre. Y ese nombre es el que ahora mismo está haciendo incómodo el silencio de varios. Si quieres estar aquí, cuando ese nombre termine de pronunciarse en voz alta, suscríbete a este espacio, porque aquí no vamos a bajar el volumen. Ernesto N. no estaba solo. Eso es lo primero que hay que tener muy presente. Según la Fiscalía General de la República, 25 personas en total estarían vinculadas a la red de contrabando de combustible que supuestamente operaba con él como figura central. 25. De ese grupo, según informaron las autoridades, 9 ya fueron detenidas al momento en que este material se prepara. Y eso importa, mis amigos, porque cuando una red tiene ese número de integrantes identificados, con nombres, con roles, con documentación, lo que se está describiendo no es un delito individual. Lo que se está describiendo es una estructura. Una estructura que alguien diseñó, que alguien financió y que alguien protegió durante suficiente tiempo como para que los documentos que la evidencian terminaran guardados en cajas dentro de una bodega en una alcaldía gobernada por panistas. Y aquí conviene detenerse en ese detalle. El inmueble donde se encontraron esos materiales está vinculado a un panista. Ese dato no es menor. Ese dato es, según las investigaciones, parte de la línea que conecta la red con estructuras políticas formales. Y lo que queda por saber, lo que todavía nadie ha respondido con claridad, es cuánta gente más supuestamente sabía lo que había en esas cajas y decidió no decir nada. Aquí es donde entra Vicente Fox. Y cuando digo que entra, lo digo en el sentido más literal posible. Fox no estaba en un segundo plano cuando estalló la detención de Rufo. Según lo que él mismo declaró públicamente, salió a defenderlo. Pidió que nadie lo tocara. Se plantó en su posición con la seguridad de alguien que considera que tiene razones para hacerlo. Y eso, por sí solo,
Ya sería llamativo viniendo de alguien que lleva años presentándose ante México como el gran demócrata que abrió las puertas del cambio. Pero hay más. Porque según versiones que circulan entre fuentes cercanas a las investigaciones, Fox no solo habría salido a defender a Rufo por solidaridad partidista. Supuestamente habría tenido vínculos con el mismo esquema de huachicol fiscal que se le atribuye al detenido. Si eso se confirma, amigas y amigos, entonces lo que vimos en esa defensa pública no fue un acto de convicción democrática, fue, supuestamente, un hombre intentando protegerse a sí mismo mientras protegía a otro. Y ahora ese mismo hombre anuncia que quiere participar en las elecciones del 27. Que quiere volver a cabalgar, dice. Que está listo para el ruedo. Qué conveniente resulta querer ser diputado justo cuando las investigaciones se expanden y el fuero parlamentario podría ser el único escudo disponible. Como bien lo sabes, las coincidencias en política rara vez son inocentes. Porque Fox no fue el único en salir a la palestra. Hubo toda una procesión de figuras del PAN plantadas afuera de la fiscalía exigiendo la liberación del detenido, hablando de víctima, de perseguido, de hombre honesto atrapado por un gobierno vengativo. Pusieron mucho ruido, pusieron mucho escándalo. Y lo hicieron con la convicción de quien siente que el terreno mediático puede doblarle el brazo al terreno judicial. Pero mientras ellos hablaban frente a cámaras, la fiscalía ya tenía en sus manos la orden de cateo firmada por un juez de distrito con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. Eso es lo que merece toda la atención. No llegaron a esas bodegas de manera aleatoria. No entraron sin respaldo legal. Presentaron argumentos ante un juez independiente, ese juez los evaluó y determinó que existían razones suficientes para autorizar la diligencia. Y después de todo eso, los voceros del PAN seguían hablando de cacería política. Fíjate en esa distancia entre lo que dice el proceso judicial y lo que dicen esas voces tiene un nombre. Y ese nombre debería incomodar a cualquiera que haya aplaudido sus declaraciones sin revisar los hechos primero. Lo que nadie en ese círculo ha podido explicar con claridad es por qué, si supuestamente todo era una fabricación, hacía falta guardar documentos comprometedores en una bodega oculta. Porque la inocencia, aquí lo vemos claro, no necesita bodega. Y en este espacio seguimos rastreando cada hilo. Suscríbete para que no se te pase ninguno. Porque hay otro nombre en esta historia que no se puede omitir. Grecia Quirós, señalada públicamente como posible candidata por Movimiento Ciudadano, enfrenta ahora la apertura de una carpeta de investigación en su contra. Y lo que hace relevante este dato dentro del patrón general es que, según informaron las autoridades de la Fiscalía, esa línea de investigación existía desde antes, pero no tenía suficiente peso como para avanzar de manera formal. Fue con información nueva, aportada a través de una ampliación de denuncia presentada por el hermano de la víctima, Carlos Manso, que esa línea cobró suficiente fuerza. ¿Y qué se le atribuye concretamente? Supuestamente habría tenido conocimiento previo de vínculos entre Carlos Manso y Samuel N., el detenido en ese caso. Y según la denuncia, la señora Quirós habría omitido información que podría haber sido relevante para la investigación. Ella lo niega. Dice que colaboró con las autoridades, que informó la ubicación del buscado, que no puso obstáculos. Pero hay una grieta en esa versión que no se puede ignorar. Si realmente quería justicia para alguien que, según ella misma dijo, era importante en su vida, ¿por qué supuestamente se cuidó de no entregar cierta información que Carlos Manso le habría pedido guardar? Eso ya no suena a lealtad, suena a algo más complicado, y suena, según quienes conocen el expediente, a algo que un juez va a tener que evaluar con calma. Porque el patrón que estamos viendo en este caso no es nuevo en la política mexicana, y esto no se les va a olvidar a quienes lo han seguido desde el principio. Primero, viene la declaración pública de inocencia. Después, viene la construcción mediática de la víctima. Después, viene la búsqueda de un micrófono
que no haga preguntas difíciles. La señora Quirós llegó con comunicadores independientes a contar su versión. Ese movimiento tiene una lógica muy reconocible. Cuando el proceso judicial avanza, el terreno mediático se convierte en el único espacio donde la narrativa todavía se puede controlar. Pero las carpetas de investigación no desaparecen porque alguien dé una entrevista emotiva. Las carpetas siguen su camino. Y según lo que informaron las autoridades, esta carpeta tiene elementos suficientes como para seguir avanzando, independientemente de lo que se diga frente a cámaras. Hay casos como este, esperando ser contados aquí en este espacio. Suscríbete para estar cuando eso pase. Y volvamos a la bodega, porque hay un detalle que merece toda la atención. Según la fiscal general, Ernestina Godoy, lo que se aseguró en esas dos bodegas no solo aporta más evidencia al caso que ya estaba abierto, sino que abre nuevas líneas de investigación. Repite eso mentalmente un momento. No solo confirma lo que ya se sabía, abre nuevas líneas. Eso significa que la red supuestamente era más grande, más organizada y más conectada de lo que se había reconocido públicamente. Y los documentos que lo confirman estaban guardados en cajas, en un inmueble vinculado a panistas, en una alcaldía gobernada por el mismo partido, cuyos representantes salieron a pedir que no se tocara al detenido. Esa concatenación de hechos no requiere interpretación, se sostiene sola. Y aquí hay una pregunta que nadie en ese espacio político ha podido responder todavía con claridad. Si supuestamente eran perseguidos, si supuestamente no había delito, ¿qué se guarda en cajas ocultas cuando uno no tiene nada que ocultar? Esa pregunta, mis amigos, lleva colgando en el aire desde el momento en que los peritos de la Fiscalía abrieron esas puertas. Y el silencio con el que ha sido recibida dice más que cualquier declaración pública que hayan dado hasta ahora. Porque hay otro elemento en este caso que demuestra que la red no operaba únicamente dentro de las fronteras del país. Según informó la presidenta de la República en conferencia, hay personas vinculadas a esta red cuya extradición desde Estados Unidos ya fue solicitada, y al menos una que fue expulsada de Argentina a petición del gobierno mexicano. Eso cambia la dimensión de lo que se está describiendo. Cuando una investigación cruza fronteras, cuando implica solicitudes de extradición y expulsiones internacionales, lo que se tiene enfrente no es un delito local de escala menor. Lo que se tiene enfrente es, supuestamente, una operación con ramificaciones que alcanzaron otros países. Y esa operación, según las autoridades, tiene nombres, tiene fechas y tiene documentos que ahora están en manos de la Fiscalía. Si quieres seguir de cerca cada nueva información que salga sobre este caso, suscríbete a este espacio, porque aquí no vamos a dejar de contarlo. Y aquí llega lo que nadie que salió a defender a Rufo puede ya ignorar. La Fiscalía General de la República reveló, a través de Ernestina Godoy, que el análisis del material asegurado en esas bodegas no solo confirma el modus operandi de la red investigada, sino que lo amplía. Los contratos, las actas de asamblea, los pedimentos de importación encontrados en ese inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo no son documentos inocuos ni papeles de trámite rutinario. Según las autoridades, son el registro físico de una simulación sistemática ejecutada por los presuntos integrantes de una red de contrabando de combustible por vías férreas. Huachicol fiscal, así lo define la Fiscalía. Y lo que ese material supuestamente evidencia es que la estructura que operaba en torno a Rufo tenía tentáculos que alcanzaban empresas, nombres políticos y mecanismos de protección que permitieron que ese esquema funcionara durante suficiente tiempo como para dejar ese volumen de documentación. La revelación, amigas y amigos, no es solamente que existía una red. La revelación es que esa red supuestamente estaba documentada, registrada y guardada por alguien que sabía exactamente lo que tenía entre manos y decidió no destruirlo. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte lo que viene cuando esa documentación empiece a usarse en los procesos judiciales que ya están abiertos.
Lo que se va configurando con todos estos elementos es una imagen radicalmente distinta a la que intentaron vender quienes salieron con pancartas a pedir la liberación del detenido. Vicente Fox, supuestamente buscando una diputación en un momento en que las investigaciones se expanden hacia su nombre, según fuentes cercanas al caso. Cabeza de Vaca anunciando candidatura presidencial para el 30 desde el exterior del país, porque según se sabe, enfrenta una orden de aprehensión que le impide pisar territorio nacional. El partido que supuestamente iba a ser la gran alternativa opositora, ese que se llamaba Somos México, perdiendo su nombre, su logo y sus colores por resolución del Tribunal Electoral, que determinó que esa denominación representa una apropiación indebida de la identidad nacional. Todo en el mismo ciclo de noticias. Todo en el mismo momento en que la Fiscalía amplía sus líneas de investigación y los documentos siguen siendo analizados. Eso no es una serie de coincidencias desafortunadas. Eso es, según todo lo que se va conociendo, una estructura política que se derrumba por múltiples flancos al mismo tiempo y que no tiene una narrativa coherente que ofrecer frente a las evidencias que van saliendo. Y el derrumbe tiene una cronología muy clara para quien lo ha seguido de cerca. La primera reacción fue la negación. La segunda fue la victimización. La tercera, que estamos viendo ahora mismo, es la búsqueda de escudos, fuero parlamentario, candidaturas, presencia mediática en espacios amigables. Y cuando esos escudos fallen, y según la trayectoria de este caso todo indica que van a fallar, llegará el silencio. Estamos en la transición entre la segunda y la tercera fase. Y aquí lo vamos a seguir en tiempo real. Porque las carpetas de investigación, como bien lo sabes, no se cierran con entrevistas. Las carpetas siguen su camino. Y este camino, según todo lo que informaron las autoridades hasta ahora, tiene suficientes elementos para recorrer una distancia larga. La presidenta lo dijo sin rodeos en su conferencia. Nadie en este caso es perseguido político. Cada quien sabe lo que hace. Y la justicia, tarde o temprano, alcanza a quienes dejan rastros en cajas guardadas en bodegas ocultas. Hay una pregunta que vale la pena dejarle a quien ha seguido todo esto hasta aquí, y es la más incómoda de todas. ¿Cuántos casos como este han quedado sin documentar porque nadie fue tan descuidado como para guardar las pruebas en una bodega que podía ser cateada? Porque lo que encontraron en ese inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo no es solo evidencia de un caso específico. Es el recordatorio de que las redes que operan en la sombra dejan rastros. Y los rastros, cuando llega quien quiere encontrarlos con una orden judicial firmada por un juez independiente, hablan con una claridad que ninguna declaración pública puede neutralizar. Las cajas hablaron. Y mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga el poder en este país, aquí vamos a seguir señalándola caso por caso, nombre por nombre. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo que se quede sin máscara, porque hay varios en lista y este apenas acaba de abrir la puerta. La red supuestamente existe, los documentos supuestamente existen, los nombres supuestamente están en esas carpetas, esperando que el proceso judicial avance. Y quienes salieron a gritar persecución hace unos días, hoy buscan fuero, buscan candidaturas o buscan micrófonos que los traten con cuidado. Eso dice todo lo que necesita decirse sin añadir una sola palabra más. La bodega habló. Ahora que hablen ellos.